Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy nos toca clase de evangelización número 10. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Marcos capítulo 7 del versículo 21. Voy a leer. San Marcos capítulo 7 del versículo 21 hasta 23. Voy a leer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hasta el versículo 23 he leído. Hoy en día todavía está afectado coronavirus, se llama COVID-19, pero hoy en día la mayoría de gente está contagiado por medio de Omicron. Es como similar de coronavirus, pero poco diferente, ¿no? Y contagia más rápido que COVID-19. Por eso todo el mundo está subiendo número de contagiados. El día hoy también en Chile está teniendo como 37,000 contagiados de COVID. Significa que ya no está calmando, ¿no? Sino que está reproduciendo otras veces. Para viajar a Argentina, nuestro matrimonio debería tener una certificación que sale negativo de examinación de COVID. Por eso ayer yo fui con mi esposa a un lugar para hacer examen y metió en mi nariz algo largo y que era muy difícil de aguantar, ¿no? Difícil. Entonces, la doctora me decía que aguante. Podía aguantar, pero era muy difícil. 2 veces no quiero irme, ¿no? Y luego, pasando uno de 5 horas, nos envía la respuesta que sale negativo. Por eso ya nosotros estamos listos para viajar mañana a Argentina. Sabe que la enfermedad, toda la enfermedad tiene los síntomas. Por medio de virus y bacteria, tiene algo de los síntomas. Porque sin tener síntomas ya no puede investigar fácilmente. Por eso estaba preguntando qué tipo de síntomas tienen sobre enfermedad COVID. En aquel entonces dice que de primero tiene fiebre. Normalmente, ¿no? Ser humano tiene como más o menos 36 grados, así dice, ¿no? Pero si alcanza 38, 39, 40, ya es sospechoso, ¿cierto? También tiene
tos, ¿no? Tiene tos ya en aquel entonces y sale ruido, ¿no? Y luego duele la cabeza, está muy cansado. Alguna persona también dice que no puede olear de la comida y toda la cosa, que no puede olear. Entonces, ya por tener los síntomas, la gente puede sentir que ya tiene sospecha, ¿no? Ya nosotros podemos imaginar que cuando la gente tiene pecado, entonces también tiene los síntomas. Pero mucha gente no sabe muy bien sobre funcionamiento del pecado. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo estaba explicando claramente. Por eso el versículo 21 del mismo capítulo, San Marcos capítulo 7, está explicando. Dentro del corazón de hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, etc., ¿no? Ya. Nosotros no podemos investigar el corazón del ser humano. ¿Él tiene estos pensamientos o no? ¿Ella tiene estos pensamientos o no? Nadie puede decir, porque sin ver en la obra, la gente no puede juzgarlo. Tampoco puede decir que usted tiene estos pensamientos. Pero seguramente Jesucristo conoce acerca del corazón del ser humano. Jesucristo ya sabe muy bien el corazón del ser humano. Por eso Él dice que en el corazón del ser humano salen estas cosas. ¿Por qué sale? Cada uno que sale mal pensamiento, sobrepensamiento de adulterio, fornicación, lascivia, etcétera, todos son los síntomas del pecado. No es que es pecado, sino que eso es como los frutos del pecado. Entonces, por medio de fruto puede investigar sobre árbol. ¿Es cierto, no? Un día yo visité a la ciudad de Punitaqui, de Chile. Yo estaba observando, ¿no?, una viña para visitar la viña. Por eso yo conversé con el pastor Jim Verdugo para que tuviera permiso. Él estaba comunicando con una dueña, la que conocía, ¿no? Y luego me dijo que ya está listo para entrar en la viña. Entrando a aquella viña, nosotros podíamos ver que en la viña hay muchos árboles de vid, ¿es cierto, no? Pero al lado de los árboles de vid hay otro árbol. Se llama el árbol de higuera. El árbol de higuera. Yo estaba muy asustado, ¿no? Porque en la Biblia alguna parte dice que el dueño le comunicó con el encargado, o dijo que este árbol de higuera está inutilizando del terreno,
me parece que no sirve de nada, ya tiene que cortarlo. Y le dijo a mayordomo, ¿no? Pero el mayordomo estaba rogando: Señor, por favor, tenga misericordia, porque voy a cavar la tierra dando abono, y voy a regar, y futuro creo que va a tener frutos. Pero cuando haya encontrado que no va a tener fruto, y en aquel entonces vamos a cortarlo. Por eso, ¿no? Y en el libro de la Biblia sale que un árbol de higuera fue plantado en la viña. Por eso siempre yo estaba pensando, ¿no? En la viña, ¿por qué es necesario plantar el árbol de higuera? Porque solamente ocupa los árboles de vid. Así yo estaba pensando. Pero justamente, ¿no? En esa viña, en la ciudad de Punitaqui, estaba creciendo algunos, como uno de 2 árboles de higuera estaba creciendo. Por eso se me acerqué de ese árbol para ver sobre higos, ¿no? Ya estaba teniendo muchos frutos, higos. ¡Wow! Entonces, ese árbol, la verdad que era higuera, ¿es cierto? Por eso tiene higo. Al lado de ese árbol también yo encontré un árbol de durazno, pero ese árbol durazno que ya había tenido muchos frutos. Por tener mucha cantidad de duraznos y no podía aguantar de peso de fruto, se cayó toda la rama hacia suelo. Lastimosamente, ¿no? Ya ese árbol no podía crecer, ya casi estaba cayendo y casi estaba muerto. Además, no va a tener buen fruto. Depende de la semilla, va a dar frutos. Cuando siembra por la semilla de durazno, va a dar durazno. También por medio de la semilla de higuera, ya va a dar higo. También si va a plantar el árbol de la vid, como por la semilla de uva, ya puede crecer el árbol de la vid. Entonces, Jesucristo está hablando el tema de eso. El origen de nosotros, ¿qué tipo de personas somos? Somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Por cometer bastante, por hacer maldades, ¿por eso somos pecadores? No es así, sino que nosotros ya transformados como pecadores en Adán. Mientras tanto que Adán comía el fruto de la ciencia del bien y del mal, todos los hombres del mundo estaban en el cuerpo de Adán, por la semilla de Adán. Eso es bíblico. Aunque la gente quiere purificar su corazón para que no salga nada de maldades, como lo que aparece en el libro de San Marcos capítulo 7, el versículo 21 de atrás, ¿no? Pero produce. Aunque alguna persona, las dos cosas ya está acompañado, ¿no? En su corazón tiene codicia y también por acción, por la obra, y roba. Entonces, por tener la codicia, la gente roba. En aquel entonces ya la gente puede decir que este es ladrón. ¿Desde cuándo? Desde que roba. Pero Jesucristo está hablando. Antes de robar, la gente
ya automáticamente está produciendo el deseo de robar, se llama la codicia. En el mandamiento está mandando a nosotros, como dice, 10º mandamiento dice que no codiciarás. Toda la gente ya saben que teniendo la codicia es malo, pero produce en su corazón. La gente ya sabe que para matar y homicidio es malo, pero produce el deseo de matar. También la gente sabe que fornicar, adulterar es malo, pero en su corazón produce el deseo de cometerlo. Ser humano, ¿qué tipo de regla está llevando? Desde que comete por la obra. La gente puede darse cuenta que eso es pecado. Eso es como fruto de pecado. Así considera, así juzga. Pero la Biblia está explicando que los dos, el deseo de cometer y acción de cometer, los dos son los frutos del pecado. Así está explicando. ¿Dónde está el pecado? El pecado ya había entrado en el corazón de nosotros. Por eso uno que tiene este sentido, uno que tiene el pecado en su corazón, de ninguna manera puede cumplir mandamiento de Dios. Ya repito, uno que ya está teniendo el pecado, este hombre de ninguna manera puede cumplir mandamiento de Dios. Busquemos Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 nos explica apóstol Pablo acerca del corazón de nosotros. Ya, busquemos Romanos capítulo 7. Por medio de esta palabra nosotros podemos investigar poco a poco. Así dice. El versículo 13, vamos a ver. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. Uno que fue vendido a la gente. Nosotros llamamos a tal persona como esclavo. Siendo esclavo, tiene nada de libertad, tampoco tiene derecho para vivir por sí mismo. Siendo esclavo, siempre puede vivir por mandato de su amo y su dueño. Significa que nosotros una vez fuimos vendidos al pecado. Por eso nosotros aparentemente tenemos derecho para controlar a nuestra mente, a nuestro corazón, pero la verdad que nosotros no tenemos derecho. ¿Quién domina a nosotros? El corazón domina a nosotros. Tiene más fuerte. Por ejemplo, ¿no? Ya anteriormente no había existido como vicioso de fuego de video.
Pero hoy en día, creo que por cuarentena, ¿no?, más cantidad de gente están siendo viciosos de juego de video, por medio de internet, por medio de celular. Constantemente va a meter tiempo para hacer juego de video. Ya, digamos que hoy solamente voy a hacer juego de video durante 1 hora y voy a apagar fuego. Y la verdad que si juega durante 1 hora y se apaga, tal persona no es vicioso, porque ya está controlando. Pero al principio decía que voy a hacer fuego solamente 1 hora, pero metiendo 2 horas, 3 horas, ya no puede parar. ¿Qué es esto? Eso es un tipo de vicioso de fuego de video. No solamente fuego de video, sino también para ver película. Voy a ver solamente 1 hora, pero no puede parar. 2 horas, 3 horas, hasta toda la noche y está cansado ya. Está siendo vicioso. ¿Es cierto? Todas las cosas que sí puede controlar, no hay problema. Pero entre los jóvenes, adolescentes, también incluye los adultos, ¿no? Las mujeres, siempre mete en internet y luego juega. Aunque su bebé está pidiendo leche, comida, pero no importa, ya, fuera, ve. Y luego, a veces murió sus hijos. A veces, tal persona que juega muere, porque ya no quiere dormir, quería ganar en juego. Pasando tiempo, ya la gente está siendo vicioso de juego de video. No puede distinguir cosa realidad o cosa real y cosa de internet. Por eso en internet estaba llevando pistola, matando. Y luego está confundido, ¿no? Al ver la gente que no le gusta, entonces agarrando pistola, pam, 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 pam. Se confunde. ¿Cuál es su sueño? ¿O cuál es el video? ¿O cuál es el real? No sabe distinguir. Hay mucha gente que está andando. La verdad que dentro de nuestro corazón hay dueño, porque nosotros fuimos vendidos al pecado. Este pecado mora ¿en dónde? En nosotros. Por esa razón está hablando estas cosas. El versículo 15 voy a leer. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Significa que el apóstol Pablo pensaba que yo quiero hacer desde mi corazón buenas cosas. Yo quiero cumplir mandamiento de Dios. Yo no quiero tener nada de homicidio, nada de tener pensamientos de fornicación, adulterio y también robo, codicia. Pero, qué raro, en mi corazón surge y se levanta. Así se sentía apóstol Pablo. Por eso, como dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién hace? Apóstol Pablo. ¿Solamente apóstol Pablo hizo? No, todos los hombres del mundo así activa. Por eso, mientras tanto que está congregando la iglesia, la gente se siente como pecador. ¿Por qué? No podemos controlar para que no levante nada de mal pensamiento en nuestro corazón. De fondo de nuestro corazón sale un deseo
para cometer. El versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Apóstol Pablo descubrió una cosa muy importante, a fin de que yo no hago. Qué raro, ¿no? El versículo 16 dice que yo hago. Yo hago lo que no quiero. Yo hago lo que aborrezco. Y luego, dice que, el versículo 15 así dice, ¿no? Pero dice que yo no hago. ¿Otra vez está cambiando su palabra? No, está descubriendo la verdad. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién puede comprender que se puede dividir su corazón y su cuerpo? Es decir, que los dos seres humanos están quedando, uno interior, otro exterior. El interior quien domina, el pecado domina dentro del corazón. Por eso quería dominar de exterior hacia interior, pero interior no obedece porque se lucha. El interior dice que yo soy dueño de su vida. Entre dos peleas. Prácticamente, ¿no? En nuestra mente ya sabemos que cuando hacemos maldades, eso es pecado. Ya por eso nosotros queremos vivir con buena obra, cumpliendo mandamientos de Dios, para que no levante nada de mal pensamiento en nuestro corazón. Pero en realidad, el corazón domina hacia nuestro corazón. El pecado está dominando a nuestro deseo, nuestro pensamiento. En aquel entonces, ¿cómo tiene que decir? Yo no hago, sino que el pecado que mora en mí, ese pecado está dominando. Nosotros también tenemos que decir, como igual que apóstol Pablo, la verdad. Yo no hago, sino que el pecado que mora en mí, eso hace. Ya, por esa razón, el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, querer de hacer o querer de bien y también hacerlo es totalmente diferente. Porque el ser humano solamente tiene el deseo de hacer bien, piensa que ya yo soy buena persona. Por ejemplo, yo quiero ayudar a mis padres, yo quiero ayudar a mis hermanos, también yo quiero ayudar a todos que yo conozco. Entonces, preguntando, ¿cuántas veces ayudó? Todavía no le ayudé, pero yo quiero ayudar. Por sí mismo está siendo engañado. Tanto quiere ayudar, pero nunca había ayudado, no hizo nada. Es como igual que la gente, ¿no? Así piensa, yo soy buena gente, un día yo voy a ayudar. No. Mucha gente está pensando por tener el deseo de hacer bien. Toda la gente tiene el deseo de hacer bien, pero no tiene capacidad. Por esa razón, la Biblia nos explica que el ser humano ya no tiene capacidad para cumplir mandamiento de Dios. ¿Quién puede reconocer? ¿Quién puede aceptar esta palabra? Pero el ser humano siempre está peleando contra Dios. No.
Yo puedo hacerlo. Ya, busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 19, como dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué propósito tiene la ley y mandamiento de Dios? Para que se cierre la boca cada uno y luego para que se quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué quiere juzgar por medio del mandamiento de Dios? ¿Por qué? La gente, cuando uno quiere cumplir mandamiento de Dios, ya no puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso, ya la ley está pidiendo, usted si comete, tiene que recibir castigo eterno. La gente quiere ser bueno, la gente quiere cumplir mandamiento de Dios para ser salvo, pero al revés. Mientras tanto que está procurando cumplir mandamiento de Dios, no puede cumplirlo. Por eso llega condenación. Porque desde el fondo de su corazón se levanta el deseo de matar, el deseo de robar, el deseo de fornicar, adulterar, y también tiene algo de rabia, odio y codicia. Porque para cumplir el mandamiento de no solamente con su obra, sino que desde su corazón debería cumplirlo. Entonces, ¿quién puede cumplir exactamente con su corazón? Ninguna persona. Por esa razón, nosotros tenemos que investigar cuál es el pecado, cuál es el fruto del pecado. Mucha gente, ¿no?, piensa que el fruto del pecado es acción. El pecado es levantando el deseo de hacer maldad en su corazón. Eso es pecado porque está interior del corazón. Eso es pecado lo que hace maldades. Pero no está diciendo la Biblia. La Biblia dice que el pecado es que ya había cometido contra Dios a través de Adán. Por eso nosotros automáticamente recibimos este pecado. Por causa de este pecado que entró en nuestro corazón, hacemos maldades. Es decir, que tenemos frutos del pecado. Desde que comete de corazón, teniendo mal pensamiento, teniendo el deseo de matar, fornicar, robar, etc. Por eso, desde que inicia de su corazón, que levanta el pensamiento malo y acción, los dos juntos, todos son los frutos del pecado. Ya busquemos Romanos capítulo 3, el versículo 20, leo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Significa que Dios está hablando, ningún ser humano será salvo, ningún ser humano será justificado. La misma palabra, lo mismo sentido. Ningún ser humano será salvo por su obra. ¿Por qué? Por medio de la ley, por medio del mandamiento, Dios nos dará conocimiento del pecado. Desde que comete en su corazón, eso es el fruto del pecado. Aunque saca fruto, pero ya existe en su corazón el pecado, todavía siendo pecador. Además, Romanos capítulo 5, el versículo 12, está hablando así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Ya repitan conmigo esta palabra. Hacia la muerte, pasó a todos los hombres. 1, 2, pasó a todos los hombres. Según la palabra de Dios, está explicando, avisando, enseñando. Así, la muerte pasó a todos los hombres del mundo. Incluye nosotros. Así ya llegó la muerte por medio de un hombre. Ya significa que, ¿quién es un hombre? Es Adán. Por medio de Adán, que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, automáticamente nosotros formamos como pecadores. Ya así pasó la muerte. El día que comerás, ciertamente morirás. Ya ciertamente hemos muerto espiritualmente. Siendo muertos espiritualmente, queremos hacer buenas obras. Es como igual que, ¿no?, la semilla que está muerta, porque la semilla sí puede hervir por 100 grados de agua. ¿Muere o no muere la semilla? O más caliente, entonces puede freír dentro de aceite, que como 1000 grados ya. Puede ser frito, entonces puede comerlo. Pero esa semilla puede sembrar, ¿va a salir el broto o no? ¿Alguien lo vio que después de freír ya sale árbol? Ya traiga esa semilla, voy a comprarlo. Voy a pagar $1,000,000, aunque no tengo, pero seguramente no existe, porque ya va a freír y entonces ya va a morir toda la semilla. Entonces, por la semilla, por medio de un hombre, ya nosotros automáticamente fuimos transformados pecadores. Automáticamente esa semilla entró en el corazón de nosotros. Porque nosotros somos pecadores. Por eso dice que no hay justo ni aun uno. Así dice. Ya por eso llegó la muerte. Como la semilla que ya había hervida. Ya murió. Según la vista de Dios, nuestro espíritu no sale nada de bueno. No puede cumplir mandamiento de Dios, pero el ser humano no piensa, porque en su mente está aprendiendo, por mente, no por cerebro, está aprendiendo. Tiene que hacer buenas obras, amén. Tiene que ser bondadoso, amén. Tiene que ser bueno, amén. Tiene que amar a su prójimo, amén. Tiene que amar a Dios, amén. Todo amén, todo amén. Sobre bueno, todo amén, pero interior está podrido ya, está podrido y luego no sale nada bueno. Desde el fondo de su corazón está cometiendo. Por eso, mientras tanto que está congregando la iglesia, 2 caras está llevando. Una cara para diácono, para hermano, para pastor. Hermano, Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Y luego una cara para orar al Señor. Señor, perdóname. Y luego después de orar, otra vez. Aleluya. Amén. Qué bueno. Qué alegre. Qué raro, ¿no? Mientras tanto que estaba orando al Señor, llora, sufrido, dolor está llevando en su corazón, porque todavía no está limpiado de sus corazones, todavía no ha confirmado de la salvación, todavía está llevando condenación en su corazón, por eso sufre. Pero ante la gente, ¿no? Y está hablando que qué bendición, ya Dios le bendiga, porque ya somos felices. ¿Cuál es la verdad?
Lo que está activando con sufrimiento o alegría. Significa que la salvación viene por medio del perdón de los pecados. Si no hubiera recibido el perdón eterno, sigue cometiendo, sigue condenado, sigue siendo como pecador. Siendo pecador no tiene felicidad. Siendo pecador no tiene alegría y gusto, porque de fondo de su corazón está diciendo, tú eres pecador. Cuando muera, se va al infierno. A veces va a llegar este sentido. A veces va a pensar, después de morir yo, ¿a dónde me voy? Por causa de pandemia, por medio de enfermedad COVID-19, mucha gente murieron, mucha gente sufrieron, mucha gente estaba pensando, ¿la verdad que yo tengo certeza de la salvación o no? ¿La verdad que cuando yo muero voy a ir al reino de Dios o no? Mucha gente está teniendo duda. No se han engañado por sí mismos. La verdad es que el ser humano, aunque quiere hacer buenas obras, aunque orando al Señor, aunque está ofrendando, trabajando buenas obras, ya no importa lo que sea, de fondo de su corazón acumula el pecado. Yo soy carnal, yo fui vendido al pecado, siendo esclavo. Por sí mismo conoce. De fondo de su corazón está señalando, tú eres pecador. Pero ¿cómo puede recibir el perdón de los pecados? Eso es nuestra tarea. Por eso, siendo como expositor de esta clase de evangelización, yo estoy preparando la palabra de Dios, explicando detalladamente. El día de hoy hasta 10 clases estoy dirigiendo. Desde el número 1 hasta 10, poco a poco estoy explicando sobre creación de Dios y también sobre el pecado. Y luego más tarde va a llegar el juicio de Dios. Poco a poco nosotros podremos investigar, aprender la palabra de Dios. Gracias por la participación y atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder compartir la palabra de Dios. Investigando que el pecado entró en el mundo por un hombre, luego llegó la muerte y así pasó la muerte a todos los hombres del mundo. Automáticamente nosotros ya teníamos pecado y la muerte, no podíamos ser salvo por nuestra obra. Por eso Dios nos envió su Hijo amado para que nosotros fuéramos como limpiados de todos nuestros pecados. Espero que el Señor tenga misericordia de nosotros para que nosotros podamos investigar la verdad y para que mucha gente que puedan escuchar el Evangelio, que reciban la salvación a través de esta clase. Gracias, Señor, por permitir esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.